Bueno, buenas tardes, un sábado más. Hoy vamos a plantar un poco las bases de la biodescodificación. En otras sesiones hemos entrado así un poco a todo lo que ha sido el tema de ir directamente a lo que es la situación o el problema o la enfermedad, pero yo creo que es importante que sepamos de dónde viene o cuáles son las bases para poderlo entender mejor. Entonces, bienvenidos otra vez. Y ahora, aquí. Entonces, vamos a ver. La base de lo que es la biodescodificación es importante en que compañeros, ¿estáis dispuestos? O sea, yo también estoy nerviosa, así que echarme un cablecito y no dejarme sola frente al peligro, que ya ha salido el new, la palabra, la comunidad, así que vamos adelante. Bueno, la biodescodificación viene de una compensación biológica que nuestro cuerpo hace cuando sentimos un peligro, ¿vale? Entonces, una de las esta por ejemplo, va, Mercurio retrógrado. Ven, ayúdame. Esta página que tenemos aquí nos habla de la clave de la salud. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el que pensar, sentir y hacer sea una única acción? Cuando no es así, dentro de nosotros hay un conflicto y ese conflicto, dependiendo cómo lo vivimos, nos hace hacer unas reacciones. Entonces, por eso es súper importante estar alineado con lo que pensamos, con la experiencia que tenemos y cómo actuamos respecto a lo que pensamos y a la experiencia. Entonces, todo tiene que ser una alineación, todo tiene que estar todo tiene que estar, parecía fácil, cuando lo estaba haciendo hoy yo, ¿sabes? Entonces, cuando vemos estos tres aspectos, estas tres situaciones, cuando están alineadas la cosa funciona bien, pero cuando no hay esa alineación y hay un conflicto, dentro de ese conflicto es cuando el cuerpo empieza a ver que hay esa descompensación y qué pasa. Y lo que intenta él inconscientemente es hacer una compensación, en lo que hace una compensación biológica. Y vamos a seguir un poquito más adelante. Mira, el poder de la participación activa. Os voy a poner un ejemplo preciso, sobre todo como cuando lo sentimos y cuando lo vivimos. Un aprendizaje pasivo, la diferencia entre un aprendizaje pasivo y un activo es, por ejemplo, ¿os recordáis algunos en la escuela cuando estabais en el segundo año, yo qué sé, aquí por ejemplo en España de la EGB, el mapa del mundo y sabéis dónde están los distintos ríos, las distintas montañas? ¿Os acordáis alguno de aquellos? Sí. ¿Pero os acordáis exactamente dónde están los mismos ríos y la misma montaña que cuando lo estudiasteis? No. ¿No os acordáis, a que no? Hombre, las mismas, por supuesto, no, pero sí. No, pero algunas sí, pero todas no. Eso es lo que yo quiero, que Todas no. veáis que esa parte, ¿no? Por ejemplo, de la geografía o de los mapas o de las ciudades, exactamente de todas no os acordáis. Ni de qué se dio en aquel momento, aquel día, en la clase de naturales o de lengua o de inglés. Pero sin embargo, os acordáis perfectamente cuál fue vuestro primer beso, cómo se lo disteis, con quién se lo disteis, la experiencia que tuvisteis. Eso se quedó grabado dentro de vosotros. Entonces, esa es... Peletino. Es que nos veo todo muy mal, porque me gustaría verlo a todos, porque el contacto visual para mí es importante. ¿Sabes? Entonces, eso se llama
aprendizaje activo. ¿Por qué? Porque dentro de esa memoria, de esa situación, es un sentimiento que está ahí grabado, ¿no? Entonces, ahora quiero que os hagáis preguntas. Intentéis tomar notas si tenéis a mano y vamos a reflexionar sobre cosas que han pasado en vuestra vida. Entonces, la actividad, o sea, la participación activa no solo mejora la retención, sino que también profundiza y facilita la aplicación de los conceptos que vamos a ver. Entonces, hoy vamos a tener una participación activa. Ahora mismo, en la era que estamos, nos tienen totalmente ocupados. O sea, y nos tienen totalmente dormidos. Entonces, tenemos demasiada estimulación. Lo más rápido que llevamos son los vídeos de TikTok, son 3 segundos, la dopamina sube y estamos haciendo algo y no estamos haciendo nada. Entonces, excepto cuando entráis en mis live, efectivamente, que os paráis conmigo. Porque TikTok es maravilloso en esa parte. Entonces, esa vida en la que estamos totalmente ocupados no nos enfoca, nos silencia, nos apaga, nos desconecta totalmente. Entonces, ¿qué quiero? Que os deis cuenta. Nadie me va a interrumpir, por favor, interrumpirme. Por favor, interrumpirme. A ver, entonces quiero que os deis cuenta que el origen de las enfermedades, de donde viene, no es de nuestras emociones, sino de lo que nosotros interpretamos. Entonces, se dice mucho que viene de una emoción, bueno, es una forma de llegar a la gente y de explicarle a la gente a través de las redes sociales cómo funciona esto, ¿no? Pero normalmente esto viene de cómo interpretamos la información, no solo de la emoción. ¿Qué pasa? Que a distintas cosas que nos pasan, como nosotros lo vivimos o como nosotros lo interpretamos, es como después nuestro cuerpo empieza a hacer lo que es esa compensación biológica. ¿Sabes? Betty, abre el micrófono y habla. Yo te doy permiso totalmente. No tengas miedo. No muerdo ni nada. No, bueno, yo no quería interrumpirte porque hiciste tus diapositivas y vamos, nos vas guiando, por eso es que Pero aquí voy estamos reafirmando. Tú puedes, o sea, aquí todos estamos libres de... Yo he hecho la diapositiva, pero es para todos. Claro. Es para que nos podamos guiar y llevar un poquito de orden, que es lo que a mí también me cuesta. Por eso también estoy trabajando esa parte. Muy bien. Bueno, ¿Vale? nada más como, bueno, ¿cómo se puede decir? Contribuir a lo que estabas mencionando antes de que no se corte, porque luego ven que me pasmo mucho. Entonces por eso es que dije, no, hoy no voy a participar tanto, no vaya a ser. Pero bueno, tomando en cuenta lo que estás mencionando, tiene mucho cierto, ¿no? De cómo percibimos, porque realmente, como les expliqué la vez pasada, nuestros padres nos dan ciertas herramientas que nosotros en nuestra infancia las vemos como heridas, que así las llamamos, ¿no? Entonces, esas heridas, pues literalmente como dice la palabra, heridas, o sea, me hiere, me lastima, pero cuando nosotros vamos evolucionando y haciéndonos conscientes de lo inconsciente, nos vamos dando y percatando que eso es una herramienta. Por eso es que quería contribuir con lo que decía Mercedes, del cómo las percibimos, porque realmente no existe nada bueno ni malo. Y bueno, eso era lo que estaba yo indagando en mi mente. Entonces, dejo que continúes, Mercedes, y ya si no, yo te interrumpo también. Hago mi paréntesis. Encantada de que me interrumpáis todo. Aquí estamos para interrumpir. Mercedes, Dígame. perdón. Otro punto. Perdón. Antes de continuemos, perdón, Marisol. Antes de continuar, me gustaría agregar un poquito de que la desprogramación biológica es el arte de guiar al consultante a encontrar la emoción oculta, o sea, en el resentir, asociado al síntoma que hay una enfermedad, porque sabemos que la enfermedad como tal no existe.
para descodificarla y así favorecer la curación mediante la liberación de la emoción que hay en el inconsciente para poderla transformar. La biodesprogramación es el nombre que se le da a uno de los nuevos enfoques terapéuticos, aunque no es tan nuevo, esta terapia lleva aproximadamente un poquito más de 12, 15 años, si no estoy mal, y que fue descubierta por el médico oncólogo alemán, doctor Reed, creo que es Reed o Rick Hammer. Este médico, sí, este médico demostró que las enfermedades no existen como tales, sino que se tratan de programas biológicos que utilizamos como supervivencia, que activa el cerebro para adaptar al organismo al estrés que está padeciendo en ese momento, fruto de los conflictos que afecta a todo ser vivo. Una parte como el doctor Hammer hizo el descubrimiento de la biodesprogramación. Me está haciendo spoiler, ¿eh? ¿Perdón? Me está haciendo spoiler total, ¿eh? Ay, perdón. Porque yo creo que para que después podamos avanzar, para que todos tengamos claros de dónde viene, que la gente muchas veces cree que esta información uno se la saca de las mangas porque científicamente no está comprobado, y sí está comprobadísimo. De hecho, el doctor Hammer tiene más de 1,600 casos que nunca le permitieron que salieran a la luz, y nosotros sabemos por obvias razones la razón. Y de hecho estuvo en la cárcel, Correcto, incluso sí, y le escondieron todos los descubrimientos que él hizo, se los escondieron, no permitieron que salieran a la luz por muchísimo tiempo, lo tacharon de loco, de que no había ciencia que comprobara este método, pero con los años se ha ido descubriendo que este señor, esta eminencia, porque para mí es una eminencia que nos va a ayudar a llevar la vida, muchísimo más relajada y muchísimo más fácil, porque nos vamos a aprender a ser conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que nuestro cuerpo nos está tratando de decir. Entonces, una de las situaciones por la que el doctor Hammer tuvo este descubrimiento fue porque tuvo un incidente con su hijo. No recuerdo, tal vez alguno de mis compañeros me puede ayudar diciéndome la manera exacta de lo que... Yo te puedo ayudar, yo te puedo ayudar. Si quieres continuar con esto, a su hijo, él solamente tenía un hijo, él vivía en aquel tiempo en Italia, y de hecho hay un documental en Netflix que podéis verlo, que porque era un príncipe, fue un príncipe o algo así, el que en una historia que se le fue la cabeza, pegó un tiro y él estaba en el sitio equivocado, en el momento equivocado, él estaba en el barco. Entonces él recibió un tiro y no murió en el instante, murió un mes después en un hospital. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de ahí él enfermó de cáncer de testículo, y la mujer, que la mujer murió, fue de cáncer de mama y de cáncer de útero, de las dos cosas al mismo tiempo. Entonces él decía que no podía ser, que aquello no era normal, que aquello tenía que haber algo detrás, porque hay gente que era sana, gente que hacía deporte, gente que comía bien, esto no tenía sentido. Entonces él trabajaba en un hospital con 5 especialidades distintas. O sea, imaginaros cómo era el hombre, ¿vale? Con 5 especialidades distintas, una de ellas oncología. Entonces empezó a citar a sus pacientes, empezó a citarlos y empezó a preguntarles qué impacto emocional habían tenido. Y se dio cuenta de que todos aquellos que habían tenido, igual que él, cáncer de testículo, todos habían perdido un hijo, simbólicamente a un hijo. Entonces siguió investigando distintas enfermedades. Y de ahí salen los relés de Hammer. ¿Vale? De hecho, Hammer estuvo mucho tiempo en Málaga, para los españoles. O sea, estuvo mucho tiempo en Málaga. Él su día, después ya terminó yéndose otra vez, creo que fue para Alemania, pero él estuvo mucho tiempo en Málaga. De hecho, hubo muchos médicos de Málaga, y hay un documental en español, en la televisión española, que sale Hammer. Te estoy hablando de hace 30 años, ¿vale? Que de hecho uno de los médicos lo quitaron del médico. Desapareció. Porque claro, él no, cuando lo metieron en la cárcel, vieron lo que había, las investigaciones, porque lo metieron en la cárcel por violar la confidencialidad de los datos, no por lo que estaba haciendo, porque no lo podían pillar por lo que estaba haciendo, sino que distintos compañeros fueron dándole casos a él para que los fuera estudiando, y entonces fue la manera de que a él lo metieron en la cárcel.
fue una forma de quitarlo un poco del medio, de que no saliera todo esto. Entonces, cuando él reclamó toda aquella historia y todo aquello, le dijeron que si había algún problema con lo que él había hecho. Entonces le dijeron que no, que estaba todo perfecto, que estaba todo bien. Entonces, ¿por qué no podía salir a la luz? Entonces le dijeron que eso era imposible porque iba a ser una avalancha que se iba a volver la gente loca buscándolo para poder curarse. Entonces, lo que le aconsejaron fue que... ¿Cómo fue? Porque fueron palabras que fue... prepara a un ejército de médicos biodescodificadores. Fue una cosa así lo que le dijeron. ¿Sabes? Y bueno, y aquí estamos el ejército. Ya está el ejército funcionando. Pero de hecho siguen metiendo muchas cosas a través de las redes para que esto no siga adelante. De hecho, a Fernando, que es con el que nosotros nos hemos formado, en YouTube lo tienen totalmente vetado. Tú no puedes, tú tienes que buscar desde Google cualquier cosa para que aparezca. ¿Sabes? Entonces, ahí queda eso. Bueno, esa es la historia de dónde sale la biodescodificación. Gracias, Evelyn. Y ya solo por último, decirles que no hay cuerpo por curar, sino que conflicto emocional por sanar. Solamente, gracias. A ti, guapa. Y bueno, nada más para agregar un poquito, para que se mencione que sean leyes, científicamente se tuvo que haber hecho se tuvo que haber repetido una y otra vez el mismo experimento, ¿verdad? El mismo estudio y que haya salido el mismo resultado. Es por eso que ya se le menciona como leyes. Espérate. ¿Perdón? No, es contigo. Está... Entonces, científicamente, bueno, a veces para las personas que estábamos, yo me considero mucho con el método científico, al ver cómo él realizó los estudios, toda la metodología que utilizó y demás, era una validez científica muy, muy fuerte y ahí entendí que por eso es que les llaman las leyes de Hammer, ¿no? Porque sí tiene un sustento muy sólido para refutar lo que él nos compartió, ¿no? En su enseñanza de vida. Nada más. Muchas gracias. Pues seguimos. Entonces, hay 5 criterios de impacto, que es lo que nos lleva a una... A ver dónde os pongo, que yo me la diapositiva. Para que todo esto se produzca, tiene que ser inesperado, agudo, dramático, vivido en soledad y no expresado. Entonces, ¿qué pasa? Es un evento en el que te pilla por sorpresa, no sabes lo que te está pasando, te quedas ahí, te ocurre de una forma intensa que tú lo vives intensamente, tiene para ti un fuerte impacto emocional, ¿no? Entonces, en ese momento, en donde lo que estás experimentando ese impacto, no sientes apoyo, no puedes comunicarlo, no lo expresas, se queda como atascado, ¿no? Y ahí es donde se crea ese impacto, ese bioshock, ¿sabes? Incluso Hammer se dio cuenta porque hizo unos tags y dentro de los tags había unos puntos que dependiendo del impacto que había sido, se generaba como un coágulo de agua en el cual se veía el del tag. O sea, impresionante, o sea, físicamente se veía ese círculo en el tag. Entonces se dio cuenta que a impactos emocionales muy parecidos, o sea, la persona tenía ese impacto en el cerebro casi en el mismo sitio. Después dijeron que el aparato estaba mal. También es verdad. Pero estos son los 5 puntos en lo que se crea ese bioshock, ¿no? Entonces, el poder hablarlo, el poder expresarlo, el sentirse acompañado, en expresar las emociones y poder liberar esa parte es lo que hace que se pueda revertir el que tu cuerpo deje de hacer esa parte biológica. O sea, imaginaros, mira, os voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de Hammer.
¿Por qué James tuvo un cáncer de testículo? Porque él perdió un hijo. ¿Qué hacen los testículos? Pues, hacen espermatozoides para que pueda tener un hijo. Inconscientemente, como ese dolor él no lo podía seguir, no lo podía impactar, pues lo que hacía su cuerpo era formar mucho más espermatozoides para que él pudiera hacer esa compensación. Eso lo hace tu cuerpo como cuando respiras, como cuando tu cuerpo bombea la sangre, como cuando tus riñones la limpian, como lo hace de una forma que tú no eres consciente de ello. ¿Sabes? ¿Qué pasa cuando hay un cáncer? Que cuando hay un cáncer hay un aumento de la célula o un descenso de la célula. O hace más células o no las crea. De hecho, el cáncer de mama, si a las mujeres embarazadas le hicieran un examen como el de cáncer de mama, todas tendrían cáncer de mama. Porque las mujeres cuando estamos embarazadas, lo primero que hace es reproducirse la célula del pecho. Entonces hace esa parte. O sea, imaginaros cómo el cuerpo es tan perfecto que tal y como se enferma, que es como, imaginaros que es un coche. Tú llevas un coche con un montón de luces y un montón de cosas y vas conduciendo y de buena a primera se enciende la luz del aceite. La luz del aceite, por ejemplo, nosotros somos un coche. Y nos está doliendo algo, nos está diciendo algo, cambia el aceite, muévelo. Entonces, esa parte es súper importante, ¿no? Pues es la misma de esto. ¿Tú qué pasa? Pues te vas al taller, como si tú no eres capaz de saber dónde se cambia el aceite, porque todos no sabemos dónde se cambia el aceite o dónde se echa el agua. Mari, habla. Mari, ¿Y si, habla. ¿Y si tienes un cáncer de ovario? Vamos por parte. El cáncer de ovario, tú quieres reproducirte más de lo que debe o no debe. Yo no he tenido hijos. Por eso mismo. Porque tampoco quieres tenerlo. Inconscientemente. Porque no quieres pasar por lo que te ha pasado. Es que yo ya sé más cosas de ti. Entonces, perdona que voy... ¡paf! ¿Vale? pero fíjate, ¿no? Inconscientemente, tu inconsciente, como, oye, yo no quiero dar una vida como yo la he vivido y no sé cómo cambiarla, no sé cómo está, no sé cómo tu cuerpo qué hace. Parar todo eso. O sea, todo tiene un sentido biológico y si buscas o sea, es tan fácil como eso, no hace falta mucho más, sino, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que me impide hacer lo que me está pasando? Y ahí vamos a encontrar la historia. Vamos a seguir para adelante. Y yo creo que eso lo tengo aquí todo controlado. Es que son muchas cositas y en esto, bueno, esto es lo que estábamos hablando, ¿no? La capacidad de sanación del cuerpo. O sea, tu cuerpo es capaz de volver a revertir esa parte de una vez que tú tomas conciencia de eso, tu cuerpo ya dice, bueno, vale, ya no está en peligro, ya no lo tengo que defender, ya no tengo que hacerlo. Lo que hace es remitir, es dejar de hacer esa compensación biológica. Pero claro, tenemos que ver las creencias que tenemos, las condiciones donde estamos, cuál es la base. Y entonces, en el momento que tú localizas dónde está esa historia, es cuando todo se revierte, todo se vuelve a su sitio. ¿Cómo se hace eso? Pues primero con una toma de conciencia. Sabiendo de dónde viene, identificando de dónde viene el problema. Porque a lo mejor el problema no viene de esta parte porque aquí tenemos la situación y el problema, pero el problema puede venir de más atrás. Entonces, primero tomamos de conciencia de que tenemos un problema y que eso está ahí, que la luz del coche, el aceite de la luz del coche está encendida. Vamos a ver dónde va el aceite. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a buscar esa emoción para poder liberarla. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eso ya se libera es lo que te hace aprender de dónde ha venido, cómo ha venido, para qué ha venido, qué te ha traído, qué beneficios tiene, porque toda enfermedad tiene un beneficio, aunque no lo creáis. Y una cosa que a mí me vuela la cabeza es que
toda enfermedad se puede curar, pero todo enfermo no quiere curarse. O sea, me explota la cabeza cuando digo eso, pero es así. ¿Vale? ¿Tú quieres hablar, Ana? Dale. Pero yo creo eso que tú has dicho último, que todo enfermo no quiere curarse, es por las creencias que traemos también de atrás. Y no solamente las creencias, ten en cuenta que cuando uno tiene una enfermedad también tiene un beneficio. Entonces lo que hay que buscar es ese beneficio que tiene y si esa persona quiere curarse. Porque a lo mejor esa persona se siente ignorada, se siente alejada y esa enfermedad que tiene la está haciendo visible, están pendientes de ella, y lo que hace es unir más a los demás. ¿Entiendes? Entonces hay gente que no quiere curarse porque está cómodo como está y esa enfermedad le trae un beneficio. Sí, también. También es cierto. ¿Sabes? Entonces, bueno, por eso ahí está el libre albedrío, están muchas cosas, pero esa parte está ahí también. O sea, toda enfermedad es curable hasta cierto punto que el cuerpo ya no está demasiado desgastado, porque ya cuando el cuerpo ya está roto, pues o sea, hay un punto que es irreversible, ¿no? Que no vuelve. Entonces, después de todo eso, lo que se hace es llegar a esa situación, volverla como a reprogramar y a sentir, y se llama a reinterpretar, ¿no? A darle un nuevo sentido a esa experiencia. ¿Para qué? Porque le das un nuevo sentido positivo para que tu subconsciente empiece a reinvertir la parte que ha hecho, esa parte de biodescodificación, esa parte de... Bueno, que no se me sale la palabra, además hay la palabra. Desprogramación. Sí, pero sí, pero lo quería decir de otra manera. Gracias, Ana. Lo quería decir de otra manera, pero no me sale. Ese conflicto biológico, o sea, como hace la compensación biológica y la revierte. O sea, es como si nuestro cuerpo sabe perfectamente cómo respirar, ¿no? Pues imagínate que ahora ya tiene que dejar de respirar para seguir viviendo. Es una barbaridad para que lo entendáis. Entonces él hace que respire de una forma distinta o que no respire porque ya eso no vale. Así a lo bruto. Diferencia entre enfermedades agudas y crónicas. Las agudas son enfermedades más leves, ¿no? Que generan más, o sea, es de corta duración y como que sale, entra y no está en ese constante sentimiento de que tiene ese impacto emocional. Sin embargo, las enfermedades crónicas es lo que sí persiste en el tiempo y sigue ese conflicto en el tiempo. Entonces, quizá es más difícil llegar a esa parte crónica de las enfermedades porque hay un trabajo más fuerte de autoconocimiento y cambio. En fin, bueno, que al final, mira, lo que estamos haciendo aquí hoy es el poder de la sinergia, de la sanación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una intención común y un propósito en el que podemos compartirlo, energía colectiva, todo esto se multiplica. Porque ¿cuántos vemos aquí hoy? No, que no lo veo. Yo nada más quiero... 16. Pues mira, vemos 16 personas. Pues imaginaros, mira, si yo puedo llevar 100 kilos yo sola, si yo fueran dos, serían 200 kilos. ¿Vale? Pero si habemos, por ejemplo, Leti y yo, que somos dos, ¿cuántos kilos creéis que podríamos mover entre las dos? La pregunta es fácil, no pongo nota, ¿eh? No pongo nota. Mira, si Leti y yo, por ejemplo, seríamos 100, pues ella 100 y yo otros 100, más 50, más otros 100 de entre las dos, 50 de cada uno, seríamos 300. O sea, yo sola puedo mover 100
pero entre las dos podemos beber 300. Eso se multiplica mientras más gente haya. O sea, como que se potencia. Entonces, esa es la sinergia que se crea cuando hay un grupo y cuando vemos un grupo y cuando todos nos reunimos para ver una cosa en concreto. Aunque cada uno tengamos una historia y una cosa distinta, por eso se crea esa magia en el grupo, por eso llega esa parte ahí. Y por eso es importante estos grupos y poder sacar, bueno, esta historia. En fin, bueno, para identificar el conflicto hay distintas maneras. Hay un desencadenante, que es cuando se ha programado ya antes una... Yo creo que esto va a hacer ya mucho rollo para vosotros. Yo creo que vamos a andar, eso va a hacer mucho rollo porque esto ya explicaron muchas más cosas que va a hacer muchísima información que no Mercedes. Dime. Pues yo creo que también, como dice, sería un poco más fácil solamente decirles que existe un programante que es la primera herida que se gestó, ya sea en el vientre materno, ya sea en la infancia, o durante la concepción, ¿verdad? Y cuando se te desarrolla la enfermedad se dice que ya es un desencadenante, ¿sí? Pero previo a esto tuvo que haber existido el programante y ya cuando se te presenta la enfermedad es porque hubo otro evento que te desencadenó la misma emoción y por tal motivo ya se te presentó la enfermedad. Entonces lo que se hace en la biodesprogramación es llegar al origen yo les digo a mis consultantes, es como un investigador, ¿no? Es preguntar hasta llegar al origen del trauma, del bioshock, ¿verdad? Para poder entenderlo, para poder integrarlo, para poder comenzar a trabajarlo, ¿no? Todo depende de qué, de la evolución que también tenga la persona, porque hay personas que pues apenas no conocen ni las heridas de infancia ni nada, entonces es todo un proceso de comenzar a dejar esa semillita para que ellos comiencen a incrementar su nivel de conciencia, a buscar, ¿verdad? Sanación, acompañamiento, o hay personas que ya, ahora sí que llevan un camino un poco más recorrido que decían, es que no encontraba de dónde venía y pues solamente era llegar a ese punto para llegar al conflicto, ¿no? Y es cuando a veces ocurren la magia, porque a veces llega uno al conflicto, pero dependiendo qué enfermedad sea, por ejemplo, un cáncer, o sea, difícilmente vas a llegar a un programante y al otro día se te va a quitar el cáncer, ¿verdad? Entonces es un proceso, ¿sí? Si es, por ejemplo, en mi caso, que fue un tema de una mano, que como un tendón, cuando di en el conflicto, pues ni cuenta me di cuando se me quitó, ¿no? Ya me querían operar, pero ya después me di cuenta que ya no me dolía la mano, o sea, fueron cuestión de, no sé, 15 días, ¿no? Entonces todo va a depender de la gravedad de la enfermedad en el tiempo que va a durar, y a veces una enfermedad no solamente es un solo conflicto, son varios. No sé si tengan algo más aquí. También me gustaría agregar que es importante que sepamos que la enfermedad no existe, sino que existe la emoción. Entonces, por ejemplo, cuando estamos y decimos, es que yo heredé ¿qué les diría? El cáncer de mama de mi madre. No, en realidad no heredamos la enfermedad, sino que heredamos la emoción. Entonces puede ser que esta situación venga sí de un evento que nosotros vivimos, pero para eso tenemos que encontrarlo, porque puede ser que no sea de nosotros, sino que sea de nuestra madre, cuando ella no lo pudo sanar y no lo transmitió a nosotros. E incluso puede venir de nuestros ancestros, del árbol transgeneracional. Y también tiene muchísimo que ver la forma en que nosotros tomemos esa situación, porque no todas las personas que se les muere un hijo tienen cáncer. Entonces, tiene que ver muchísimo la forma en que nosotros interpretamos ese evento. Por eso, Y les voy a dar un ejemplo muy simple que a mí me ha funcionado mucho. Por ejemplo, cuando existe un divorcio, hay dos opciones. O te echas a morir o al día siguiente te vas a celebrar de la emoción que ya no tienes que lidiar con esa persona.
Entonces son dos situaciones completamente diferentes. Una persona se va a morir en el dolor y la otra va a estar, se va a sentir libre, que volvió a nacer. Entonces todo tiene que ver cómo nosotros interpretamos la situación en la que estamos viviendo. Eso era lo que quería compartir. Claro, por eso yo decía antes que es más la interpretación que la emoción. O sea, siempre hablamos de emoción, pero en verdad es la interpretación. Imaginaros, y además cada uno lo vive de una forma. Mira, imaginaros que, yo que sé, que hay gente que está en una tienda y llega uno y los atraca. Llega uno con una pistola, a punta de pistola y los atraca. Eso es un impacto, que alguien que te apunte con una pistola. Oye, cada uno lo vive de una forma. Si hay gente que está acostumbrada a que de alguna forma la hayan atracado más veces o haya estado más veces, como que se lo toma de una forma distinta. El que no lo haya atracado nunca, vamos, se lo hace todo encima. Otro sale corriendo, otros quiere, cada uno. Yo me acuerdo, mi padre llegaron una vez allí a la gasolinera y fueron a robarlo y no se le ocurrió otra cosa que coger el banco y tirárselo a la cabeza. Digo, papá, con una pistola que tenía en la mano, ¿cómo se te ocurre eso? Pero fijaros, Yo me pongo a buscarlo con él. Yo me pongo a buscar por la ¿te casa. imaginas? O sea, yo es que cuando me lo Digo, contó, si o encuentra sea, algo. de lo que le entró, cogió el banco que tenía allí y se lo revoleó y el otro salió disparado. Pero, y ves que cada uno, después, ese impacto emocional, cada uno lo lleva de una forma distinta. Entonces, más que la emoción, es como tú lo interpretes. Pasa como Ahí también entra, perdón, Mercedes, nada más en agregar un poquito, ahí yo creo que también entra la parte que si estás en programa femenino o masculino, ¿no? Mi padre estaba Que es masculino total, vamos. sí, que es en ataque, ¿no? Independientemente, pues sí, que si es la pistola o pal, pues, y eso va a depender mucho de cómo reacciones, por eso también es importante el autoconocimiento, ¿sí? En qué programa estás en tu día a día, si en programa femenino o masculino. Programa femenino te paralizas, ¿no? Te paralizas o huyes. Entonces, un programa masculino enfrentas, atacas, ¿no? Independientemente de si eres hombre o mujer. Pues Exactamente. igual que depende de una situación de emergencia, de vida o muerte, ¿cómo actúas? Es que Lo extrapolo a mi profesión, ¿vale? sí, Yo tengo compañeras que se paralizan claro, y yo, sin embargo, porque tú, hija mía, y me hablas antes de... Vale, voy a degüello. claro, ¿Perdón? tú tienes un programa masculino. sí. Tú tienes Y, perdón. Sí, no, sigue. Y por ejemplo, ahí, esa es su ventaja, ¿no? Su ventaja que su trabajo sirve bastante bien. Más sin embargo, en tu vida a lo mejor personal, emocional, es cuando a veces, no, cuando uno no lo trabaja, hay ese desequilibrio y pues hay esa parte pues del sobrecansancio, ¿no? Del siempre dar, del siempre hacer y cuando recibes, cuando te abres a recibir. ¿Cuánto recibes más bien? ¿Cuánto más das más que lo que recibes? Pero es bueno, eso es aparte de la vida. No quiero extenderme ahí. Pero sí va por ahí. Dale, Víctor, dale. Hola, buenas tardes, buenos días, donde quiera que estén. Buenas. Los vengo escuchando, entré un poquito tarde. Yo les quería compartir, como afinar los puntos que han estado compartiendo ahí mis compañeras. Ahorita lo que decían de cómo es posible que mi papá reaccionó aventándole pegándole con el banco, ¿no? Entonces, bien lo dijeron por ahí, como todo es muy biológico también, tenemos la memoria, los tres cerebros que tenemos, ¿no? El cerebro más arcaico, el cerebro emocional y el cerebro pensante o el prefrontal, pues donde está lo consciente. Entonces, lo importante, por eso esto es mucho el trabajo de la conciencia y todo eso, para que te vayas haciendo esta parte del conocimiento y el saber qué. Ya lo sé, ser consciente de solo es saber qué. Entonces, como en un evento de supervivencia entra el arcaico, ¿no?
Y en el arcaico, lo más antiguo que tenemos, la chamba de ese es sí o sí sobrevivir. Ajá, entonces por eso el cáncer de, como decía lo de Hammer, ¿cómo es posible que yo siento que ahora que se va a morir mi hijo, biológicamente no le tuve que dar la señal y cómo reacciona mi cuerpo, generando aumentar sus funciones, en este caso en los testículos, en el pecho, para prepararse a poder procrear a una nueva vida por el hecho de lo que yo estoy viendo y sintiendo de que la vida de mi hijo se está yendo, ¿no? Entonces, por biología, por pura reacción, generan los cambios en el cuerpo para generar, para compensar esa vida que se pierde y generar una nueva, ¿no? Entonces, volviendo a eso, como bien lo decían, hay tres situaciones que hacemos por supervivencia, ¿no? El pelear, el huir o el paralizarnos. Entonces, ahorita lo que decía María, ¿no? O sea, yo veo un paciente o algo y yo en mi supervivencia, yo voy y peleo, yo voy y me hago cargo. Ajá. ¿Cuántas personas, y Mari puede decir, cuántas mismas compañeras hay que, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y o no sé qué hacer, o te bloqueas y te quedas así? Ajá, esa es donde te paralizas. Y la otra es, déjame, voy por las gasas. Ajá, y las gasas, ahí tienes tú las gasas, pero tú te vas allá a las gasas porque estás huyendo. Ajá, es inconsciente, ¿verdad? Pero lo bonito de esto es darnos cuenta y saber que ahí biológicamente tenemos esas tres acciones. Son reacciones, pues. Son reacciones porque son inconscientes. Ajá, es por pura biología. Entonces, a través de eso, así es como también nosotros vamos interpretando esta parte de lo que vamos viviendo. Lo que decía Mercedes, ¿qué se requiere para generar una enfermedad? Pues es esta parte de que tú vas en tu normalidad, tú vas en tu día a día, ajá, y de repente pasa algo extraordinario, algo que te saca. Ajá, en coaching y en todo esto se llama un quiebre. ¿Qué quiere decir un quiebre? Tu vida es plana, digámoslo así, y de repente, ¡pum!, hay algo que te saca de tu normal. Ajá, entonces ahí se genera el quiebre, ahí se genera el acontecimiento. Cuando es dramático, cuando tiene este tinte dramático, volviendo a lo de Hammer, su hijo se supone que fue a disfrutar un día de campo, a andar allá, y de repente, ¡pum!, le dicen a Hammer, ¿sabes qué? Pues que tu hijo está muy mal porque le cayó una bala, tiene un disparo. Entonces, ¿qué no se supone que él debería estar disfrutando? Ajá, entonces para él es muy dramático esta parte. Y luego, punto número 2, que se viva esta parte donde se vive en soledad. ¿A qué nos referimos de en soledad? ¿Saben ustedes para qué sirve los servicios funerarios? ¿Alguien que me conteste? Para poder compartir, ¿no? Ajá. ¿Y realmente lo hacemos? No. Fíjense, ¿cuánto generalmente las personas, las que están viviendo el duelo, están atendiendo a los invitados, están viendo cosas administrativas, etcétera, etcétera, y están haciendo todo menos darse la oportunidad de acompañarse de su gente querida para poder expresar lo que están viviendo? Ajá, entonces, ¿puedes estar rodeado de gente? ¿Puedes estar rodeado de multitudes y estar viviendo en soledad? Estar viviendo solo tu duelo internamente. Entonces, cuando tú vives, esa es la parte de vivirlo en soledad que dice. Ajá, puedes estar rodeado y al final solo. ¿Por qué? Porque no hay esta comprensión, nadie te entiende. Ajá. ¿Pero por qué? Porque también no lo expresamos. Entonces, en vez de usar ese sagrado espacio para expresarnos y compartirlo y generar esta empatía y esta energía de calor para la persona que lo está viviendo, las personas generalmente están haciendo cosas para no sentir. Entonces, ahí, pues, digamos que el espacio no lo están exprimiendo para lo que es, ¿no? Entonces, solución aparente. El otro punto es cuando no hay una solución aparente. Entonces, por eso cuando es una pérdida que no estaba prevista
Y entonces, ¿cuál es mi solución aparente? ¿Puedo hacer otro hijo igual? No. ¿Puedo cambiar lo que ya pasó? No. Pero cuando no hay este nivel de comprensión, cuando no hay este nivel de aceptación, es cuando entra esta parte de, es que no lo puedo creer y no lo quiero creer. No sé si alguno de ustedes ha vivido algún duelo. Yo creo que sí, todos hemos vivido duelos en nuestra vida. ¿Y cuánto nos cuesta poder llegar al punto de la aceptación? Obviamente es un proceso y es un caminar, un caminar, un caminar, un caminar, hasta que llega un punto que, ya. Pero ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvimos que vivir con todo esto? El darnos permiso de sentirlo, el darnos permiso de vivir realmente el duelo, ¿no? Entonces ahí es cuando ya podemos encontrar una solución aparente. Ajá. Entonces, mientras nosotros no encontremos una solución aparente, entonces el cuerpo está en estrés. Y ahí cuando está en estrés, justo es cuando genera lo que decían mis compañeras. Hay 4 funciones. Hay 4 funciones que genera el cuerpo, que en eso se representan las enfermedades. Cuando aceleran o decrecen la función. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es una taquicardia? Un aceleramiento del corazón. Exacto. Entonces tú tienes una normalidad en tu corazón y entonces en base a algo extraordinario que salió, pues tú requieres acelerar el corazón porque requieres bombear más sangre para cumplir tu objetivo, ¿no? Ajá. O sea, generas un estrés para poder generar mayor volumen de sangre para poder cumplir tu objetivo. Si estamos corriendo, pues requerimos más bombeo. Dejamos de correr y llegamos a nuestra normalidad. ¿Sí? Entonces, exactamente eso es lo que hace el cuerpo. Ajá. El detalle es que cuando nosotros permanecemos con el estrés, es cuando se queda la taquicardia. ¿Es necesario estar corriendo toda la vida? No. Pero entonces, ¿cuántos día a día vivimos en el trabajo y es que ya se me hizo tarde y tengo que ir para allá, y luego llegas con tu jefe y luego te dice, hay que hacer esto, esto y esto, y todo urge, y entonces, si te fijas, vives en un estrés constante. Entonces, justo ese estrés es el que te empieza el cerebro le dice al cuerpo, oye, necesitamos más sangre, güey. Y le habla al corazón y el corazón empieza a bombear y el corazón dice, pues yo le doy, tú dime hasta cuándo. Ajá, pero como el cerebro está asociado al estrés, pues siempre habiendo estrés, pues el mismo cerebro le dice a los demás, pues tú síguele, tú síguele, tú síguele, tú síguele, tú síguele, tú síguele. Entonces esa es la importancia de poder parar, poder empezar a hacernos conscientes y poder tener esta capacidad de observar, de darnos el permiso de sentir para poder transitar todo eso. Aquí lo importante, lo que decían, es la emoción. La emoción dura 8 o 10 segundos. Solo es pasajera. Aquí el detalle es de que cuando no nos damos el permiso de vivirla, la emoción se estanca y se queda. Y ahí es donde se empieza a crecer, pues, en el cuerpo. Y entonces esa emoción va a generar información que nos va a llevar a hacer cambios en nuestro cuerpo, cambios químicos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso lo valioso de empezar a expresarnos, de empezar a darnos el permiso de vivir esa parte, para poderle encontrar una solución a nuestro conflicto que estamos viviendo. Entonces, mientras no nos demos el permiso de vivirlo, vamos a seguir generando ese estrés. Entonces, de las funciones, como bien decían, el cáncer, todo esto es esta parte de generar. Les pregunto, ¿han visto lo que sucede cuando, no sé, en las calles de su ciudad? Cuando van a arreglar una calle, que van a reparar el drenaje, van a reparar una tubería, ¿qué hacen? Cortarla. Exacto, cortan y nadie pasa por ahí. Entonces, precisamente los tumores y todo eso es esta parte de poder hacer como esa capa protectora para que, ¿sabes qué? Déjame chambear, déjame trabajar, necesito protegerte, ¿para qué? Para que me dejes restablecer el orden en la zona o en el área. Entonces, por ejemplo, en lo que nosotros aprendimos con Fernando es de que en base a las observaciones de la ciencia empezaban a observar eso y decían, es que esto está mal.
esto no debe de estar ahí. Pero ellos no veían o no han podido identificar la parte de llevar, digamos que el hilo de cómo se ha desarrollado todo. Ya cuando lo ven ya formado y dicen, esto no corresponde, esto no debe estar aquí, hay que quitarlo. Pero no se dan cuenta que ellos detectaron, como decían, es el bombero y es el bombero que ya está en el sitio apagando el fuego. Ajá, entonces deja al bombero terminar de apagar el fuego, porque cuando termine de apagar el fuego van a limpiar y se van a ir. Biológicamente, así como se construye, también se destruye. Ajá, entonces ahí es donde empiezan a ver los conflictos de la ciencia actual con lo que nos regala el doctor Hammer de lo que es la nueva medicina germánica. Entonces, por eso han habido tantos conflictos de aceptación o no aceptación de ello, ¿no? Porque es como ir en contra de tantos cientos de años de la ciencia, estar observando y haciendo lo mismo. ¿Y cómo me vas a decir tú que ahora nada de lo que estamos haciendo es correcto, ¿no? Entonces también hay mucha parte de ego y muchísimas cosas que hay ahí, ¿no? Entonces aquí lo valioso es poder llegar a esa capacidad de vivir el momento, de vivir tu quiebre, de sentirlo, de poderlo experimentar y poderlo hablar. Porque cuando no lo hablamos, no lo expresamos, dejamos la emoción ahí y por eso no hay una solución aparente. Cuando tú tienes la capacidad de poder llegar a esta parte, expresarlo y a través de eso poder ver el para qué fue esto, es cuando ya el cuerpo entiende que ya no es un estrés, es que ya no hay por qué estar en alarma, es porque ya no hay por qué estar corriendo siempre. Ajá, y entonces ya se relaja y es cuando ahora entra el proceso de poder, digamos, reconstruir todo lo que se movió. Porque así, como decían, se requiere el estrés y se va a generar una aceleración o una baja. Ajá. Entonces, cuando ya se llega, digamos que a la solución, ahora ese movimiento que hubo en nuestro cuerpo, hay que volverlo a regresar a la sintonía. Y entonces también ahí es un proceso. Por eso de repente vivimos algo y de repente nos resfriamos. Por eso de repente cuando van a consulta, no sé, María, Ana, en estas sesiones que hemos compartido donde ven algo y de repente empiezan a suceder cosas. Que ya me resfrié, que ya me dio diarrea, que ya me dio tos. Ajá, esa es la parte donde ya están empezando también ustedes a reparar. El cuerpo empieza a reparar. Entonces, obviamente, entre más fuerte sea este bioshock, hace rato lo decían, entre más intenso sea, pues más intensa es la enfermedad. Entonces, imagínense el nivel de choque que debe de haber en una persona viviendo un cáncer. Ajá, imagínense lo fuerte que ha de ser para que esa persona esté viviendo un cáncer, ¿no? Entonces, aquí la intención es esta, de que a través de estas leyes nosotros aprendamos a convivir con nosotros, con nuestro cuerpo, hacerle caso a nuestro cuerpo, porque a través de eso va a ser mucho más sencillo poderte dar cuenta y ver cómo estás en tu día a día y empezar a hacer cambios. Porque el cuerpo, para mí lo único que el cuerpo es el que más nos ama y es el chismoso, es el que te dice, güey, ya nos vamos yendo para otro lado, no nos queremos ir para allá. Pero en vez de hacerle caso y parar y decir si es cierto, mejor le echamos una pastilla, ¿no? O mejor no pasa nada y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y algo que era un resfriado ya se convirtió en una pulmonía, una neumonía después, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre les aseguro, si empiezan a hacer conciencia de los detalles que han tenido, todos hemos tenido detalles, no todos hemos tenido conflictos y el cuerpo nos ha apoyado a mostrárnoslo y les aseguro que siempre nos fue avisando, pero jamás le hicimos caso. Entonces, no nos esperemos a que el cuerpo nos tenga que parar de una manera muy agresiva o muy potente para empezarnos a hacer caso. Gracias. De hecho, a mí me paró con la fibromialgia, a mí me paró en seco porque no lo hacía caso.
Y cada vez tenía más peso, cada vez, que estoy hablando, tenía 35 años, y digo, el cuerpo hasta aquí ha llegado. O sea, yo las lucecitas del coche las desconectaba los cables para no verlas. Claro, cuando tú vas en el coche, te enciende la luz del freno, la luz del no sé qué, la luz del agua, yo ni le echaba agua al coche, claro, llegó un momento que se me gripó el coche. ¿Sabes? Y fueron llegando a mí distintas herramientas para autoconocerme. Pero bueno, aquí estamos en el camino, es lo que me queda. Pero gracias a darle comprensión a toda esta historia, yo pensaba que me estaba volviendo loca. Yo iba al médico y me decía, no, no, todo está bien. Pero así, ¿no? Me hicieron pruebas de todo, me hacían pruebas de todo y me decían, si es que está más sana que una pera, digo, pues no puede ser, porque a mí me duele todo. O sea, es que aquí hay algo. Me hicieron de artritis, de no sé qué, todo lo habido y por haber. Cuando ya me hizo todos los exámenes pertinentes y toda la historia, me dijo, sus palabras fueron eso, estás más sana que una pera. Digo, pues no puede ser, porque yo estoy malísima, no puedo con mi alma y tengo 35 años. O sea, y no, y ya cuando ya me dicen, no, tienes fibromialgia, perdona, ¿y eso qué es? Entonces no se sabía, yo no sabía lo que era aquello. ¿Vale? Pero mira, poco a poco mi vida cambió, fueron muchos cambios, muchas historias, fueron llegando cosas. Y ha sido un cúmulo de tiempo, o sea, con distintas herramientas, sobre todo de lo que dice Vic, de autoconocimiento, porque vas conociéndote cuando tienes que pararte, qué es la emoción que no estás soltando, qué es lo que estás tragando, qué es lo que no estás haciendo por ti, sino lo estás haciendo por los demás. Entonces, ahí está la historia. O sea, yo era los demás, los demás, los demás, los demás, y yo nunca estaba. Para mí nunca había tiempo. Yo siempre estaba resolviendo lo de los demás. ¿Qué pasa? Que llega un momento que la vida te para totalmente. Te para y te lo quita todo. Y te dice, ahora tienes que estar contigo. O sea, yo en la vida yo me hubiera imaginado con todas las situaciones que yo tenía alrededor de quedarme sola en casa. O sea, nunca me lo hubiera imaginado. Pero como yo no me enteraba, al final la vida me lo colocó. Me dijo, no, no, es que te tienes que poner las pilas contigo. Y te tienes que poner tú por delante. Y yo decía, bueno, si económicamente no podía, si no podía físicamente, si no, todo era no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Lo que estaba era autosaboteándome, yo misma. Pero llegó alguien, que ahora los quiero mucho, pero que aquel día lo hubiera matado, y me dijo, tú estás así porque te da la gana. Mira, a mí me entró así para arriba y yo dije, lo mato, lo mato. ¿Cómo que yo estoy así porque me da la gana? ¿Sabes? No, no, no. ¿Sabes? Hoy los quiero muchísimo, ¿eh? Los quiero, vamos. Pero porque ahora entiendo lo que me dijo, como lo dijo, aquello me hizo moverme. Y me dijo, no, no, Mercedes, tú te tienes que poner las pilas porque tú no estás haciendo porque te da la gana. Estos dolores están aquí, esto está aquí, tú le tienes que dar solución a esto. Y empezaron a llegar a mí herramientas, el Reiki, las constelaciones, el péndulo, la bio, porque el Hoponopono, es que fueron llegando todos, fue un pum, 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 como que llegó todo al mismo tiempo, ¿no? Y fue brutal, o sea, desde que yo quise estudiar biodescodificación hasta que pude hacerlo, pasaron unos pocos de años, ¿eh? Porque hasta que yo fui dando los pasos y se me dieron dando la historia, yo fui quitándome capas entre económicamente, físicamente y todo el conjunto hasta que pero se unen o sea, se unen las cosas, no sé cómo explicártelo, se sale de los pozos más profundos y doy fe de ello y yo soy una de ellas. Te estoy hablando de esto hace por lo menos 10 o 11 años. O sea, mis niños eran adolescentes y niños. O sea, mi niña tenía 9 años. Mi niña tenía 9 años y ahora tiene 23. Cuando yo estaba en toda esta situación, hace ya un montón de tiempo, ¿eh? Cuando empezó todo, cuando empecé yo a estar mal, hasta que salí de toda esa historia. Pero ha sido un camino difícil, no ha sido fácil.
Por eso cuando a mí me dicen, no, es que yo no puedo, que no, sí puedes. Yo soy muchas veces, yo tengo por ahí mi piedra escondida, saco la piedra alguna vez, ahora no lo saco mucho, ahora soy más, ¿dónde está la de la piedra? Que se ríe por allí por debajo de la nariz. Ahora no saco tanto la piedra. Pero, oye, a mí aquella piedra me sirvió. A mí aquella piedra en aquel momento me zamarreó y me hizo ponerme las pilas. Y doy las gracias cada día por aquello. Entonces, que se puede salir los sitios, sí. Que hay muchas cosas, sí. Que llega la gente adecuada, también. Pero tenemos que estar atentos. Y tenemos que tener una red de contención. Que es una red de contención, un sitio donde tú te sientas seguro, donde tú puedas expresarte sin ser juzgado y te sientas cómodo y puedas expresar toda esta historia sin sentir que te están acribillando. Entonces, tenemos que cuidar mucho esa parte, ¿no? ¿Quién tenemos al lado? ¿Quién nos apoya? ¿Quién no? Normalmente la gente que más nos quiere son las que menos nos apoya. Pero no es porque ellos estén jodiéndonos, debemos decir, sino es que ellos lo que intentan es de alguna forma es protegernos y su forma de protegernos es esa, pero porque tampoco conocen esa parte de más allá, no conocen aunque esté contigo lo que están viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que su forma de protegerle, no vayas por ahí, no hagas esto, perdona, tú has hecho esto, estás viendo que esta persona tiene resultados, yo puedo hacer lo mismo, porque yo me fijo en alguien que tiene resultados, porque ¿de qué me sirve a mí que tú me digas, yo qué sé, que tienes un emprendimiento y y esto se hace así, esto se hace así, cuando yo veo que no tiene resultados, no tiene resultados, no los veo, no hay. O sea, entonces, alguien, o sea, alguien también de tu red de contención es acercarte hasta gente que ha muerto. O sea, o sea, alguien que ya no esté en este mundo y a ti te guste cómo ha funcionado. A mí una de las personas que me encanta es la Susan Power. La he seguido cuando estaba viva, la he visto en todos sitios, o sea, incluso ha venido a Ibiza, cuando yo estaba en Ibiza. ¿Sabéis lo que es un regalo con la Susan Power con 300 personas, solo 300 personas, cuando esa mujer llenaba miles y miles de personas? ¿Sabes lo que movía? O sea, y sigue, ella murió, falleció hace unos años, pero es verdad que la sigo teniendo muy presente y que sigo con su enseñanza y que sigo con su historia y sigo como ella hacía las cosas. Me gusta, tenía resultados y, y muchas cosas que a mí me llaman la atención de mucha gente. Entonces, un libro, algo que a lo que a ti te agarre, porque cuando yo la primera vez que escuché la parte de las constelaciones, yo dije, ¿por qué no estoy loca? Yo empecé a escuchar a Jodorowsky y yo recuerdo que esa fue la peor época de mi vida porque fue cuando yo me quedé sola en mi casa, que no había niños, que no había nadie, y yo estaba allí y yo lo único que podía hacer era de la cama al sofá y del sofá a la cama. No me daba el cuerpo para más, ni la cabeza ni la situación. Y lo único que hacía era escuchar a Alejandro Jodorowsky. Era lo único que hacía. Escuché todos los vídeos, a y por haber y cada vez, mientras más los escuchaba, más resonaba dentro de mí, más sentía que no estaba loca, más sentía que tenía sentido todo lo que había y fue el que me ayudó. Pero porque ahí ya fui colocando muchas piezas. O sea, nadie te va a sanar. Tú no vayas a ningún terapeuta que te sane. Te sanas tú. ¿Necesitas acompañamiento? Sí. Se necesita acompañamiento. Se necesita alguien que te diga, pues mira, esto yo sigo estudiando, sigo con una mentora, no con una mentora, con dos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me llevan a tierra, hay veces que no sé por dónde estoy y sale una información por aquí, otra por allí, y la enlazo y me anclan y voy hacia adelante. O sea, además esto ya es una cosa que es como, ya empieza a ser una forma de vida. Entonces, ya como que siempre vas buscando qué puedes mejorar para seguir hacia adelante. ¿Qué puedes mejorar hoy? Este poquito que puedo mejorar. Ya empieza a ver las cosas de distintas formas. Y lo que hoy te parecía una agresión, ahora te das cuenta que fíjate cómo está sufriendo aquella persona. No en la agresión que te está haciendo a ti, sino en cómo tú ya estás viendo cómo esa persona está sufriendo que te está agrediendo a ti. Pero no te está agrediendo a ti ya en ese momento, ya se está agrediendo a ella. Pero tú ya dejas de verlo de esa forma. ¿Por qué? Porque ya esa herida ya te has dado cuenta, ya la has visto y ya la ves de una forma distinta.
Bueno, que me enrollo, que no... Pero es que bueno, es una experiencia que no me voy a cansar nunca de repetirla, porque al final, si yo he salido, los demás también pueden salir. Y si ese que tiene resultados está ahí arriba, yo también puedo llegar. ¿Entiendes? Entonces, todo es válido. Lo que sale por tu boca es lo que tú creas. Entonces, ¿qué situación tienes en tu vida ahora mismo? ¿Qué situación hay? Esa situación que hay ahora mismo es lo que tú tienes dentro. Y ahí es donde tienes que buscar. ¿Qué quieres que cambie en tu vida? Pues tienes que buscar esa parte para cambiarla. Y no llega a ser tan difícil. Simplemente ser coherente. Lo que piensas, o sea, lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Cuando uno tiene esa coherencia, lo demás se va solo y las cosas se colocan. Y esa es la magia, eso es magia pura y dura. O sea, es que es tan bonito, hay cosas tan pequeñitas que se colocan que es tan bonito y la pasamos desapercibida totalmente. Pero, o sea, yo algunas veces me gustaría grabar ese sentimiento, esas cosas que tengo en la cabeza para poder expresarlo, para poder hacer así y metérselo a la gente así para que lo vea como yo lo veo, ¿vale? Porque a lo mejor, mira, hay sitios por los que pasamos un día, otro día, pero como vamos con 30.000 cosas en la cabeza no nos damos cuenta, pero cuando levantas la cabeza y haces así y mira, dices, wow, no me había fijado. Y empiezas a ver colores distintos y empiezas a ver cosas distintas, pero ¿qué ha cambiado? Ha cambiado tu forma de ver las cosas. Y eso es lo que hace que también cambie tu realidad. Nos cansamos de buscar cosas fuera, nos cansamos de tener cosas ahí, ay, no puedo llegar a esto, no puedo, y estamos siempre en una negación, y entramos en un bucle que no nos damos cuenta que estamos en negativo. Y dices, no, yo soy positiva, yo es que soy positiva. ¿Y tu cabeza cómo es? Porque de cara a la galería puede ser positiva, está alegre. Tu cabeza, te lo digo porque mi cabeza mm, tenemos una cordial, ahora mismo, una cordiales diálogo, ahora tenemos cordiales diálogos, ¿vale? Cuando se pone muy pesado yo me paro, me cuesta mucho pararme. Yo soy adicta al trabajo, súper adicta. Y, por ejemplo, estos 2 días atrás, que mi cabeza ha dicho, hasta aquí has llegado, párate, a mí me ha costado estos 2 días pararme. Muchísimo, porque además tengo 1000 ideas, tengo 1000 cosas que quiero poner y lo quiero hacerlo todo ya. Además soy impaciente. Pero no, me ha venido mejor pararme, relajarme, ponerme alguna película, acostarme a dormir, lo que mi cuerpo en aquel momento quería. ¿Por qué? Porque hay unas distintas informaciones que yo estoy procesando que mi cuerpo necesita procesarlas también. Y eso muchas veces no nos lo permitimos. No nos lo permitimos o muchas veces la vida que llevamos no nos lo permite. Pero oye, ¿podemos cambiar esa vida? No de hoy para mañana, pero podemos cambiarla. Y yo doy fe de ello. O sea, os aseguro que se cambia. Porque yo me he visto muchas veces diciendo, ¿y si yo tuviera esto de esta manera, pues lo podría hacer mejor? Pero cuando me doy cuenta es que estoy exactamente como yo lo había pedido en aquel momento y digo, ahora tócate las narices, que ahora tengo hoy esto y sigo con la misma historia que estás haciendo Mercedes, párate, si ahora tienes todo lo que habías pedido para seguir andando por donde querías. Y me alucino porque sin darme cuenta manifiesto cosas que tardan un tiempo. Esto es como planta una semillita. O sea, la manifestación es planta una semillita, regala, cultívala, cuídala. Y muchas veces inconscientemente lo hacemos y no nos damos cuenta, pero lo hacemos de una forma quizás negativa. Y plantamos esa historia. Por eso es muy importante tener ese rastreo en tu cabeza. ¿Cómo rastrear la cabeza? O sea, con lo que te pasa alrededor. ¿Qué puedo hacer hoy para cambiar lo que tengo fuera? No cambiar lo que tiene fuera, sino cambiarlo dentro para que fuera se refleje una cosa distinta. Y la verdad es que cuando empiezas a jugar de esa forma es alucinante. Es alucinante. Yo entré en el TikTok, hacer los TikTok, al principio no sabía ni lo que hacían, ni cómo estaban, y bueno,
Y sigo, para mí TikTok es un experimento. Porque yo recuerdo que tenía mucho miedo de que se metieran conmigo y los haters entraban y decían, empezaban a decir que si lo que está diciendo es mentira, porque no sé qué, claro, eran todos mis miedos. Aparecían todos mis miedos. Ahora no aparecen haters. Y se aparece uno, oye, nos reímos un rato, porque me hace gracia. Pero, pero el cambio, pero no ha cambiado el TikTok, he cambiado yo. Entonces, no atraemos lo que queremos, atraemos lo que vibramos. Entonces, para saber lo que estamos vibrando, tenemos que ver qué estamos atrayendo. Porque si cambiamos esa vibración, lo que empezamos a atraer son cosas distintas. Bueno, yo creo que hablé de ustedes también, que ya he hablado mucho yo. Gracias por escucharme. Y ha pasado un ángel.